Dicho todo esto acerca del calor de reacción, ahora vamos a pasar a ver los conceptos de calor de formación y calor de combustión y relacionar estos ambos calores con el calor de reacción. Entonces, lo primero que tenemos es que el calor de formación de un compuesto es el cambio de entalpía asociado a la formación de un mol de compuesto a las temperaturas y presiones de referencia a partir de sus constituyentes elementales en la forma en que se encuentran naturalmente. A ver, primero, se tiene que formar un mol de compuesto. Segundo, tiene que ser a partir de los elementos que lo componen. Y a la vez, estos elementos deben aparecer en la reacción en forma en que se encuentran en la naturaleza. Ejemplo de esto, si queremos escribir la reacción de formación del, qué sé yo, nitrato de amonio, lo que tenemos es que está constituido por nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Se va a formar un mol de nitrato de amonio, en este caso sólido, a partir de los elementos que lo constituyen, pero de la forma en que aparecen en la naturaleza. O sea, el nitrógeno no le voy a poner como N, sino le voy a poner como N2, gaseoso. El hidrógeno le voy a poner como H2, gaseoso. Y el oxígeno le pongo como O2, gaseoso. Debido a la estequiometría, acá tiene que quedar un mol de compuesto para, digamos, cumplir con la definición. Entonces acá yo tendré que ponerle un 2 y acá un 3 medios. ¿Qué es lo que tenemos? Que, digamos, al tomar como reactivos todos los elementos que se encuentran en la naturaleza, no es que se consiga reacciones, digamos, esta reacción no es espontánea, o sea, no es algo que se lleva a cabo en una industria, en un laboratorio, qué sé yo. Sin embargo, es una manera teórica de modelar la reacción para que todos los compuestos se puedan formar a partir de sus elementos, lo cual permite poner un estado de referencia como los compuestos constituyentes como los elementos constituyentes del compuesto. Entonces, si todos los elementos son mis estados de referencia, a partir de eso, entalpía cero, yo podría formar cualquier compuesto válido y la entalpía de ese compuesto va a ser la entalpía de reacción de esta reacción de formación que se escribió acá. Y justamente debido a que es una reacción de formación, esta entalpía pasa a ser la entalpía estándar de formación, en este caso del nitrato de amonio. Se puede relacionar las entalpías de formación con la entalpía de reacción en la siguiente manera. ¿Qué es la entalpía estándar de reacción? Estándar porque está en condiciones estándar, ¿verdad? Simplemente entalpía de producto menos entalpía de reactivo. Sería la entalpía de todos los productos. Es decir, yo tendría que sumar la ponderación del coeficiente estequiométrico por la entalpía estándar de formación de cada producto. A eso le resto la entalpía de los reactivos. Esto estrictamente tiene que ir en valor absoluto. Entonces, también hago la misma suma en los reactivos. El coeficiente estequiométrico para ajustar la estequiometría de reacción y el delta H estándar de formación de cada reactivo. Esta ecuación me permite, a partir de los calores de formación, hallar el calor de reacción de cualquier reacción, siempre que yo tenga los calores de formación de los que los constituyen. O sea, teniendo como dato todos los calores de formación, mediante la aplicación de esta fórmula, yo puedo hallar los calores de reacción. A ver, esto se puede generalizar un poco más poniéndolo en una sola sumatoria sin discriminar entre producto y reactivo.
¿Cómo? Sacándole el valor absoluto al coeficiente estequiométrico y considerando que es positivo para reactivos, positivo para productos y negativo para reactivos. Así. Entonces son estas dos ecuaciones las que tenemos aquí. La delta H de cualquier reacción se puede calcular a partir de las entalpías de formación de las sustancias que participan, sean productos o reactivos. O bien, si yo considero el signo del coeficiente estequiométrico, es más fácil porque ya le meto todo en una sola sumatoria. De esta forma. Luego tenemos el concepto de calor de combustión. Una reacción de combustión se da, lógicamente, solo entre combustibles, ¿verdad? Entre sustancias combustibles. Y el calor estándar de combustión tiene, digamos, los siguientes requerimientos para poder ser definido. Se va a escribir una reacción de combustión en la cual todo el carbono combustible va a formar CO2. Todo el hidrógeno combustible va a formar agua. Todo el azufre combustible va a formar SO2 y todo el nitrógeno combustible va a formar N2. Repito, no es algo que se dé siempre o en un laboratorio, en una industria o qué sé yo, pero son condiciones que se usan, son referencias para poder definir lo que es el calor de combustión. ¿Está bien? Así como en la reacción de formación se formaba un mol de compuesto, aquí va a reaccionar un mol de combustible. Y también yo puedo relacionar esta entalpía de combustión con la entalpía de reacción. Puedo escribir una ecuación parecida a esta que escribimos acá y otra parecida a esta que escribimos acá. Fíjense las pequeñas diferencias. La entalpía de reacción, en realidad no la de combustión, voy a poner R minúscula para diferenciarle de reactivos, va a estar dada por la suma, igual que el otro, valor absoluto del coeficiente estequiométrico, por la entalpía, en este caso estándar de combustión, de los reactivos, menos la suma, de nuevo, de los coeficientes estequiométricos en valor absoluto por su entalpía de combustión de los productos. O sea, a diferencia del calor de reacción calculado a partir de los valores de formación, si yo calculo a partir de los valores de combustión, se hace reactivo menos producto, no producto menos reactivo. Vamos a ver enseguida por qué. Y si a esto, como el caso anterior, yo le quiero unir todo en una sumatoria y decir coeficiente estequiométrico por entalpía estándar de combustión, yo tendré que poner un menos acá adelante. Así. A ver, ¿por qué es reactivo menos producto y no producto menos reactivo? Porque fíjense en esta reacción, por ejemplo, C2H6 para dar C2H4 más hidrógeno. Así. Si yo escribo las reacciones de combustión, tomando a cada uno por separado como si fuera un combustible, lo que voy a tener es que C2H6 tiene que reaccionar con oxígeno. En estas condiciones teóricas, todo el carbono forma CO2, todo el hidrógeno forma agua. Tengo que balancear tal que quede un 1 acá, porque se define por un mol de combustible. Entonces le agrego los siguientes coeficientes estequiométricos. Así. Luego, tomando a C2H4 como combustible, hago exactamente lo mismo. Reacciona con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de CO2 más 2 moles de agua. Y tomándole al hidrógeno como combustible, reacciona con medio mol de oxígeno simplemente para dar agua. ¿Cómo llego
desde estas tres reacciones a esta que está aquí. Podría apoyarme en la ley de Hess y decir lo siguiente. Esto aparece como reactivo, entonces no hace falta que invierta la reacción. Esto aparece como producto, entonces sí hace falta que invierta la reacción. Y esto aparece como producto, entonces también hace falta que invierta la reacción. Entonces, esta primera es una reacción de combustión, la cual viene acompañada con un calor de combustión estándar. En este caso, el del etano. La segunda reacción también viene acompañada con un calor de combustión estándar. Y la tercera también tiene un calor de combustión estándar. Ahora, si aplico la ley de Hess a estas tres reacciones para formar la reacción original, yo tendría que copiar la primera reacción así como está, 7 medios de oxígeno, para dar 2 de CO2, 3 de agua. Tendría que copiar la segunda reacción invertida, es decir, 2 de CO2 más 2 de agua para dar C2H4 más 3 de oxígeno. Y tendría que copiar la última reacción también invertida, es decir, agua se descompone en hidrógeno y medio mol de oxígeno. Entonces, si mis datos fueran estos, la primera reacción no cambié nada, ¿verdad? No invertí, no multipliqué por nada, entonces esto queda directo, entalpía estándar de combustión 1. A la segunda reacción se le invirtió, entonces acá tendré que poner un negativo de la entalpía estándar de combustión 2. A la tercera reacción también se le invirtió y tengo un negativo de la entalpía estándar de combustión 3. ¿Qué tengo como resultado? Que si estas reacciones sumadas, porque, a ver, se va el CO2, se va el agua, se va el oxígeno. Estas reacciones sumadas me dan la reacción original. Entonces, estas entalpías sumadas también me tienen que dar la, digamos, entalpía de esta reacción. Entonces, esto es, digamos, igual a la entalpía estándar de reacción. Pero ¿cómo se calcula esa entalpía estándar de reacción? Si se fijan acá, a partir de la definición de las reacciones de combustión, todos los combustibles son reactivos. Entonces, a ver, a esto me refiero. A que todos los combustibles en una reacción de combustión son reactivos. Voy a necesitar invertir las reacciones en las que intervienen productos. Solamente la reacción 2 y la reacción 3 son las que se invirtieron porque ahí aparecieron los productos de la reacción original, lo cual conlleva a tener que cambiar de signo sus entalpías de combustión. Es por eso que a los que se les cambia de signo son a los productos. O sea, esto sería la suma entre los productos de la entalpía de combustión estándar que vimos hace rato. Y aquí esto sería la suma entre los reactivos multiplicado por el coeficiente, ¿verdad? De la multiplicación del coeficiente con la entalpía de combustión estándar de reactivos. Fíjense acá que a los reactivos no hace falta cambiarle de signo y acá a los productos sí hace falta cambiarle de signo. Entonces es por eso que esta entalpía se define en función a reactivo menos producto y no producto menos reactivo. ¿Para qué son útiles las reacciones de combustión? E imagínense que yo quiero saber el calor de esta reacción. Carbono más hidrógeno para dar hexano. Así. No, este está mal. Voy a formar pentano, así. De esta manera. Entonces, digamos, existen N posibilidades de mezclar carbono e hidrógeno y
cada una de esas posibilidades me da un producto diferente. O sea, al mezclar carbono e hidrógeno existe una muy pequeña posibilidad de que me salga pentano y encima pentano puro. Existen N compuestos que pueden formar el carbono y el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo podría hacer mediante uno que otro truquito con la ley de Hess e ir aplicando la entalpía de combustión del carbono, del hidrógeno y del pentano. Entonces yo podría hallar digamos, el calor de formación del pentano, cosa que en un laboratorio, en una industria, a partir de sus elementos constituyentes es muy poco probable. Entonces, nos da, digamos, un camino alternativo para ir pudiendo hallar las entalpías de formación que no, las entalpías de reacciones de formación que no ocurren espontáneamente. Ahora, si bien una reacción de formación, estoy acá arriba, en formación, el estado de referencia son los elementos, en una reacción de combustión, los estados de referencia, además del oxígeno, son los productos de combustión. Este sería mi estado de referencia, o sea, H igual a 0, para las reacciones de combustión. Y es lógico, ¿por qué? Porque el único reactivo que importa, la única sustancia que importa en una reacción de combustión es el combustible en términos, digamos, teóricos. Entonces, si ya hablamos del concepto, ¿verdad? Es aquel que se forma en la combustión de un mol de combustible, dando los productos que mencionamos, CO2, SO2, etc. Sirve para calcular los calores de formación que no se pueden calcular en condiciones prácticas o por lo menos en condiciones de laboratorio e industria. Se calcula mediante el negativo de esta sumatoria o haciendo reactivos menos productos, no productos menos reactivos. Y acá tenemos un pequeño ejemplo. Justamente hablando de esta reacción, me pide que calcule los calores, el calor de reacción. Pero como dato, en este caso, yo voy a tener los calores de combustión. Yo sé que se puede sacar de tabla que el calor estándar de combustión es de menos 1559,9 kilojoule mol para el C2H6, para el C2H4 el calor estándar de combustión es de menos 1411 y para el hidrógeno es de menos 285,84 kilojoule por mol. Así. Entonces, aquí tenemos que si la reacción es C2H6 para dar todo en estado gaseoso, C2H4 más hidrógeno, la entalpía de reacción, si yo tengo como dato los calores de combustión, va a ser este calor, que es el del reactivo, menos 1559,9, menos los calores de los productos. Todo por 1, ¿verdad? Porque todos los coeficientes estequiométricos en este caso son 1. Menos 1411, menos 285,84, así. Y esto arroja un valor de 136,94 kilojoule por mol. Aquí entonces tenemos el valor de la variación de entalpía o la entalpía de reacción de esta reacción. Así. Entonces, como observación final,
Me resta decirle que en los apéndices del Felder están varios calores de formación tabulados y si mal no estoy también están varios calores de combustión tabulados. Entonces se pueden recurrir a esos valores para la resolución de los problemas.